estudiantes de segundo año de medicina. Estamos integrados por Sergio Rivas e Isaac Morales. Y hoy les explicaremos sobre el fenómeno del efecto Doppler y su aplicación médica. Vamos. Nosotros explicaremos un poco sobre el efecto Doppler y cómo estos ayudan basado en la medicina. Entonces, ¿cómo explicaremos el efecto Doppler? Primero, lo vamos a interpretar basado con un carro. Entonces, con este veremos cómo el ruido de la bocina aumenta su frecuencia y cómo disminuye. ¿Cómo lo haremos? Pues recorreremos una distancia en donde se va a pasar bocinando y veremos donde el carro bocinando aumentará su frecuencia mientras este se acerca y la frecuencia disminuirá mientras este se va alejando. El efecto Doppler fue descubierto por el físico austríaco Charles Doppler, cuando éste, al percibir que el sonido de un pitido se agudizaba más cuando éste se alejaba y se agravaba más cuando éste se acercaba. Ahora vamos a definir qué es el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia percibido a cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor y el receptor se desplaza uno respecto al otro. Entonces, ahora explicaremos las conclusiones a las que hemos llegado sobre el efecto Doppler aplicado en la medicina. Como podemos ver, el efecto Doppler es utilizado en varios ultrasonidos, en donde gracias a la frecuencia emitida por el bebé podemos determinar su sexo. También hemos visto que el efecto Doppler intenta explicar de forma cada vez más precisa el flujo de la sangre fetal y funciones cardiovasculares. Otra aplicación del efecto Doppler es que se usa mucho en la actualidad para valorar el movimiento de la sangre. Entonces, gracias a el efecto Doppler puede descubrir muchos problemas cardiovasculares, en donde podemos ver que si seguimos investigando sobre el efecto Doppler, podemos llegar a descubrir muchos tratamientos. También como tratamientos, este puede ayudar a descubrir nuevos problemas en el ámbito de la medicina. Los insumos que vamos a utilizar para realizar la comprobación del efecto Doppler va a ser un medidor de frecuencias, un vehículo y su bocina. Bueno, ahora hablaremos sobre las frecuencias que obtuvimos por el claxon del carro. Cuando este se encontraba lejos, la frecuencia disminuyó, por lo que tuvimos una frecuencia aproximada de 420 Hz. Cuando este se acercó, la frecuencia aumentó, por lo que tuvimos una frecuencia aproximada de 530 Hz. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo de cómo calcular el efecto Doppler según la ley del efecto Doppler. El problema dice: un día en que la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, un tren emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia del sonido escuchado por un observador inmóvil cuando el tren se mueve hacia él con una velocidad de 20 metros sobre segundo? Y B, ¿cuál es la frecuencia que se escucha cuando el tren se mueve alejándose del oyente a esa velocidad? Para calcular el efecto Doppler existe una ley del efecto Doppler, la cual es la siguiente, donde F0 es frecuencia percibida, que la percibe el receptor, va a ser igual a la frecuencia emitida por el receptor multiplicado por la velocidad más la velocidad del receptor. Todo esto dividido la velocidad menos la velocidad del emisor. Entonces tenemos los datos que nos da el problema, donde la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, la frecuencia percibida por el receptor es de 400 Hz
la velocidad del emisor es de 20 metros sobre segundo y la velocidad del receptor es de 0. Esto es porque no se está moviendo. Y nos pide calcular la frecuencia cuando se acerca y cuando se aleja. Utilizaremos nuevamente la ley del efecto Doppler. Entonces tenemos que la frecuencia por el emisor es de 400 Hz, que en este caso es el tren. Tenemos la velocidad del sonido que es de 340 metros sobre segundo. Esto lo vamos a sumar con la velocidad del emisor, que en este caso es 0. Todo esto lo vamos a dividir dentro de la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor, que sería 20 metros sobre segundo. Los resultados que nos dieron fue que cuando el tren se va a acercar al emisor, la frecuencia será de 425 Hz y cuando este se aleja será de 377.78. Entonces, ahora explicaremos las conclusiones a las que hemos llegado sobre el efecto Doppler aplicado en la medicina. Como podemos ver, el efecto Doppler es utilizado en varios ultrasonidos, en donde gracias a la frecuencia emitida por el bebé podemos determinar su sexo. También hemos visto que el efecto Doppler intenta explicar de forma cada vez más precisa el flujo de la sangre fetal y funciones cardiovasculares. Otra aplicación del efecto Doppler es que se usa mucho en la actualidad para valorar el movimiento de la sangre. Entonces, gracias a el efecto Doppler puede descubrir muchos problemas cardiovasculares, en donde podemos ver que si seguimos investigando sobre el efecto Doppler, podemos llegar a descubrir muchos tratamientos. También como tratamientos, también este puede ayudar a descubrir nuevos problemas en el ámbito de la medicina.